siglos de manipulación y los dientes de los fieles son culpables de que solo quede este fragmento. Aún incompleto, el vaso de Nanteos promete milagros. Se echa en el cáliz y se vierte luego en unos tejidos especiales de oración que posteriormente se envían a quienes lo necesitan. Hasta la actualidad hay constancia de remedios asombrosos para el reumatismo, la lepra e incluso la ceguera. Quizá el vaso de Nanteos sea realmente el cáliz de la última cena, el grial de las historias y leyendas. Sin duda, parece apropiado que el cáliz de Jesús esté hecho de un material humilde como la madera. Sin embargo, otras leyendas dicen que el grial nunca se llevó a Glastonbury. Según estas historias, el cáliz de Cristo se escondió en Jerusalén después de la crucifixión. Allí se quedó durante 1000 años para ser redescubierto durante la primera cruzada. Si hay algún lugar en la tierra que encarne las aspiraciones espirituales de la humanidad, es la antigua ciudad de Jerusalén. Terreno sagrado para musulmanes, judíos y cristianos, Jerusalén es también un escenario apropiado para una leyenda épica del Santo Grial. Según algunos relatos, durante el tumulto posterior a la crucifixión de Jesús, el Grial se escondió debajo del templo de Salomón. Allí quedó intacto durante 1000 años hasta la época de las cruzadas. A finales del siglo XI, las autoridades eclesiásticas predicaron una campaña militar para tomar Tierra Santa, que en aquella época estaba controlada por gobernantes musulmanes. Soldados de toda Europa se unieron a las filas de la primera cruzada. En julio de 1099, tras un sangriento sitio de 5 semanas, las fuerzas cristianas lideradas por el duque Godefroy de Bouillon entraron triunfantes en Jerusalén. De Bouillon se convirtió en el primer gobernante de lo que se denominó Reino Latino de Jerusalén. Pronto llegaron de Europa peregrinos religiosos con la intención de ver por sí mismos la tierra sagrada de Jesús. Para proteger a estos viajeros, un noble francés llamado Hugues de Payán fundó una orden de monjes soldado conocida en la actualidad como los Caballeros Templarios. Hugues de Payán y otros 8 caballeros llegaron a Tierra Santa en torno a 1118. Sin embargo, sus planes parecían haber cambiado. En realidad, se establecieron en Jerusalén, aproximadamente en el lugar en el que había estado el antiguo templo sagrado de la fe judía. Y entonces empezaron a circular rumores de que habían comenzado a excavar bajo dicho templo y de que podían haber encontrado algún tipo de tesoro sagrado. Según la tradición, encontraron el Grial y ellos mismos se convirtieron en sus guardianes. Quizá nunca se sepa si los caballeros templarios recuperaron el tesoro sagrado o no, ni si el propio Grial estuvo o no escondido bajo el templo. No obstante, según los documentos históricos, en un período relativamente breve, los templarios se convirtieron en una de las fuerzas más ricas y poderosas de todo el mundo medieval. La banda de 8 caballeros de Hugues de Payán se convirtió en una orden internacional de más de 20.000 miembros. Los templarios establecieron una red de comercio por todo el Mediterráneo y tenían propiedades por todo el mundo conocido. Los templarios eran muy poderosos porque eran riquísimos. Eran los banqueros de casi toda Europa. Prestaban cantidades ingentes de dinero a las diversas coronas de Europa para permitirles emprender cruzadas y otros trabajos. Y de repente cayeron en desgracia. Los caballeros templarios, que estaban protegidos por la Iglesia, se vieron condenados repentinamente. A principios del siglo XIV, Roma los acusó de herejía, culto al demonio y prácticas inmorales. El rey de Francia se ofreció con gran entusiasmo para castigar a los templarios.
En parte, la razón pudo ser simplemente que se habían vuelto demasiado poderosos. En efecto, el rey de Francia, que era su perseguidor principal, les debía muchísimo dinero. Pero sí que se ha sugerido que la razón por la que los templarios fueron perseguidos hasta la muerte fue que la Iglesia se dio cuenta de que, de alguna manera, estaban involucrados en algún tipo de sistema alternativo de creencias y decidieron, básicamente, erradicarlo lo antes posible. Un viernes 13 de 1307, los agentes del rey Felipe reunieron prácticamente a todos los templarios en Francia. La mayoría fueron torturados y a muchos se les quemó en la hoguera. Sin embargo, nunca se encontró su tesoro. Durante mucho tiempo, se ha rumoreado que algunos templarios consiguieron escapar con las riquezas de la orden, quizá incluso con el Grial. Muchos creen que encontraron refugio en el castillo de Roslin, en Escocia, hogar de la familia Sinclair. Los estrechos vínculos de los templarios con los Sinclair contaban 200 años de historia, desde los mismos orígenes de la orden. Catherine Sinclair, de la línea francesa de los nobles Sinclair, estaba casada con Hughes de Payan, fundador de los Caballeros Templarios. Así que los templarios sabían que tendrían un refugio seguro en Escocia y por supuesto fueron directos a Roslin a ver a la familia Sinclair y se llevaron el tesoro con ellos. La capilla de Roslin, construida por William Sinclair en el siglo XV, ha estado asociada durante mucho tiempo tanto con el tesoro de los templarios como con el Santo Grial. La propia familia Sinclair pertenecía a los miembros más destacados de la orden templaria y al parecer habían construido la capilla, dándole un gran simbolismo. Es decir, al contemplar la profusión de grabados del interior de este edificio, se ven elementos que recurren al mito cristiano y precristiano sobre las enseñanzas templarias y la tradición del Grial. En el ala este de la capilla aparece esta imagen pagana, un símbolo de la fertilidad conocido como el hombre verde. Más de 100 de estos espíritus vigilan desde los arcos y bóvedas de la capilla. Hay una serie de grabados alegóricos que muestran a reyes y plebeyos enfrascados en sus actividades diarias, acompañados en todo momento por la figura de la muerte. Es un sobrio recordatorio de las muchas posibilidades de la vida y su única certeza. Aquí, los dos caballeros cansados perseveran en su lucha por el Santo Grial, mientras, en otro punto del pasillo, José de Arimatea los sostiene perpetuamente fuera de su alcance. Arriba, en el techo, anidada entre las estrellas, aparece una talla de Jesús. William Sinclair construyó la capilla de Roslin en una época en que sabía que los libros se podían quemar o prohibir. Él quería dejar un mensaje para la posteridad e hizo cincelar eso en la piedra. Se ha dicho que la capilla de Roslin es más que un mensaje espiritual simbólico. Es el lugar de descanso final del propio Grial. Algunos afirman que el Grial se escondió dentro de esta columna, conocida como el Pilar del Aprendiz. Otros han sugerido que tanto el Grial como la fortuna de los templarios están escondidos en bóvedas situadas bajo la capilla. Sin embargo, la familia Sinclair afirma que las sondas equipadas con sonar no desvelaron restos de ninguno de los tesoros. Aún así, aún quedan algunas cuestiones bajo tierra en Roslin. Sabemos que hay 3 túneles que salen de la capilla. Esperamos poder saber algún día hasta dónde llegan esos túneles. Aunque los túneles pueden contener algunas respuestas, los que saben dónde mirar en la capilla pueden encontrar pistas de que el misterio del Grial no se detuvo aquí, en Roslin. Estas tallas, cercanas a la entrada sur, muestran una especie de cactus de aloe que solo se conocía en el Nuevo Mundo. En el arco de una ventana cercana hay otra planta originaria de las Américas, el maíz. Dado que la capilla de Roslin se construyó antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo, ¿cómo conocían los Sinclair estas plantas del otro lado del Atlántico? Hay quien dice que las tallas son pistas de un asombroso misterio del Grial,
el nacimiento de una rama secreta del cristianismo y su peligroso viaje al Nuevo Mundo. Algunos lo describían como una copa. Otros decían que era más plano, más parecido a un cuenco. Estaba hecho de un oro excelente, decía un relato. Era de madera, afirmaban otros. Se ha creído que vasijas de todo tipo, como este cuenco de ágata perteneciente a la familia de los Habsburgo de Austria, eran el Santo Grial, el recipiente que se había usado para recoger la sangre de Jesús. Sin embargo, según una teoría extraordinaria, el Santo Grial no es un objeto de ningún tipo. Por el contrario, el Grial es un linaje santo que descendía del mismo Jesús. Casi todos los cristianos creen que Jesús es medio humano, medio divino, que es humano y divino a la vez. La teoría del linaje afirma que además Jesús estuvo casado y tuvo hijos. De las muchas